Muy buenos días, tardes, noches, según el horario en que usted se encuentre viendo este video de YouTube. En este día inauguramos este canal llamado Forense Notas. Es un canal de información sobre lo que es la medicina legal o la medicina forense, lo que estudia, la casuística, el mecanismo de las lesiones, el detrimento que producen a la salud de estas lesiones y las consecuencias legales que esto implica. Algunas personas creen que la medicina legal solo se dedica a realizar autopsias y que los médicos forenses o legistas son médicos dedicados a la muerte. En realidad, sí son los únicos médicos que mediante un ordenamiento ante el Ministerio Público realizan una necropsia llamada necropsia médico-legal. Mas, sin embargo, también existen necropsias en algunos hospitales de segundo o tercer nivel donde se realizan autopsias clínicas para determinar la causa de la muerte, cuáles no tienen que llevar un ordenamiento médico legal. Vamos a definir lo que es la medicina legal o forense. Es la medicina científica al servicio de la justicia y la ley e interviene en todos los casos en que se requiera un peritaje médico para dilucidar responsabilidades y también clasificar las lesiones. ¿Qué accidentes? Todos accidentes viales, desastres, homicidios, suicidios y todos los casos donde no hay lesiones, pero se requiera que el médico forense también intervenga para dilucidar la causa de la muerte, también para diagnosticar la edad y en los atentados al pudor. Decíamos que la definición es la medicina científica al servicio de la justicia y la ley. ¿Qué quiere decir? Que la medicina forense utiliza los métodos científicos. Esto quiere decir que es lo que llamamos observación, hipótesis, experimentación y luego conclusiones y una fórmula final. O sea, está basada en el conocimiento científico. El perito médico forense tiene la obligación de estudiar todas las ramas de la medicina y mantenerse actualizado, tanto en lo que es la lesionología, que es distinta conforme hay nuevos inventos de nuevos tipos de máquinas, como también saber además las nuevas técnicas que van a emplearse ahora en medicina forense, como lo que es las autopsias en tercera dimensión, que posiblemente se vayan a realizar ya en un futuro. El médico forense interviene en los peritajes. ¿Qué es un perito? Un perito es una persona al servicio de la justicia, en este caso, que es docto. Quiere decir perito, el más docto, el que más sabe. Es una persona que debe tener una integridad moral, una integridad social y una integridad legal, aparte de conocimientos vastos en la materia para ejercer el ejercicio de la medicina forense y que su peritaje sea respetado y tenga valía. El médico legista es un médico que interviene en lo que es el apoyo a la administración de la justicia cuando es requerido. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de la medicina forense. Inicia con el Código de Hammurabi más o menos en el año 2200 a.C. Sabemos que el primer ordenamiento médico legal lo llevó Numa Pompilio en el año 600 a.C. Y él llevó este ordenamiento donde se decía que toda mujer que muriera durante el embarazo debería de realizarse una operación cesárea para extraer el producto y tratar de salvar el producto de la muerte. Toda mujer que estuviera cruzando con un embarazo de 20 semanas en adelante, 20 a 40 semanas, y que hubiera fallecido por cualquier causa, por algún accidente, por algún problema de alguna situación orgánica, una falla orgánica, pudiendo ser una eclampsia, un síndrome de Gel o alguna otra patología orgánica, un descontrol metabólico, si fuese con una diabetes persistente al embarazo, por ejemplo, pero también en los casos en que había homicidios, suicidios y en los casos en que había algún accidente. Entonces ahí empieza ya lo que es un ordenamiento médico legal. Toda mujer embarazada que fallece durante el embarazo se le hacía una cesárea para tratar de salvar la vida del producto. También tenemos que Hipócrates en el año 400
a 355 a.C., clasificó las heridas y las lesiones de acuerdo con su letalidad y las consecuencias que ocasionaban en el organismo. También tenemos que fue el creador del juramento hipocrático, el cual se realiza todavía en estas facultades y escuelas de medicina con ciertas modificaciones, como una manera de un ritual cuando la persona se gradúa en la carrera de medicina. Cuando Julio César fue asesinado en su cuerpo, Julio César en el año antes de Cristo, un médico llamado Antistitus lo examinó y descubrió que de 23 heridas, 23 lesiones que había sufrido Julio César, él solo una le había ocasionado la muerte. El resto de las lesiones no eran mortales. Entonces, vemos cómo desde entonces, desde unas épocas, desde antes de Cristo ya existía lo que es la medicina legal o forense. Vamos a hablar ahora de quienes han hecho historia en lo que es la medicina forense. Paulo Sáchias escribió el libro Cuestiones Médico-Legales y fue el médico papa del Papa Inocente X y también de Alejandro VII. Sabemos que Paulo Sáchias fue pionero en la medicina forense. Pero también en México tenemos antecedentes importantes, así como es Alfonso Quirós Cuarón, que se considera el Sherlock Holmes mexicano. Es el padre de la criminología en México. Manejaba aspectos psicológicos y aspectos criminológicos, además de los aspectos médicos. Él fue uno de los primeros peritos médicos forenses. Falleció en 1978 mientras impartía la materia de medicina legal en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Murió haciendo su querer, lo que era la medicina forense, impartiendo labores de docencia. Vamos a ver cuáles son las labores médico-legales básicamente. Clasificación de las lesiones, el sitio, la extensión, si tardan más o menos de 15 días en sanar, si ponen o no en peligro la vida y si dejan o no cicatriz permanente o notable, sobre todo en rostro. Las secuelas también tienen que valorarse. El médico forense tiene que citar a un paciente, vamos a suponer que sufrió una fractura de fémur. Este paciente es citado posteriormente, este es el fémur. Ahorita vamos a ver de quién es este fémur. Este fémur va una persona lesionada y sufre una fractura de este fémur. Toda lesión produce una secuela, produciendo problemas funcionales, anatómicos, estructurales, de sensibilidad y también de irrigación sanguínea o traer también algunos problemas en lo que es la alineación ósea. Entonces, un paciente que llega para ser certificado por lesiones, posteriormente lo citamos de acuerdo al tipo de fractura. Ya que termina su rehabilitación en un tiempo prudente, se le cita para valorar qué lesiones permanecen, qué secuelas quedaron y si se clasifican de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Otra labor de los médicos forenses es la autopsia. Es muy importante una necropsia porque una necropsia mal hecha tendría que ordenar el juez que se hiciera una exhumación para estudiar nuevamente el cuerpo. Pero ya tiene algún tipo de evisceración, tiene algunas modificaciones en su anatomía, en su morfología, por la manipulación y también si era un problema de un traumatismo craneoencefálico o algún problema cerebral, este cadáver ya no va a tener el cerebro en la bóveda de cráneo. Entonces no se va a poder estudiar adecuadamente. Solo las estructuras óseas que hayan quedado pueden estudiarse adecuadamente y algunos órganos de acuerdo a la cronología que exista del fallecimiento. Toda autopsia debe ser ordenada por el Ministerio Público. Por cuestiones prácticas se ordena por medio telefónico o directamente si está alguien en el servicio de medicina forense. También el médico forense, aparte de certificar las lesiones y las secuelas que estas dejan, también realiza certificados de integridad en relación a una posible violación. Entonces el médico forense también interviene en
dilucidar si la persona realmente sufrió una violación. Pero el médico forense no está solo, el médico forense tiene que ser, para que sea un buen servicio médico forense, acompañado también por un químico forense. El médico toma las muestras y a veces el químico, y el médico le da al químico la muestra, por ejemplo, del ventrículo derecho, 20 centímetros cúbicos de sangre para que sea examinada en busca de drogas o examen toxicológico. También la muestra de orina es indispensable, tomar muestras de orina para determinar si existe alguna intoxicación o determinar el grado patológico de la persona o si existe alguna ingesta de drogas o algunas sustancias que sean demostrables mediante unos exámenes de orina. También el antropólogo forense es una figura importante en lo que es la medicina forense, porque el antropólogo forense nos puede orientar sobre lo que es las características de los restos óseos. Hay personas que son encontradas en la vía pública ya como restos óseos, ahí interviene el antropólogo forense. También el psicólogo forense nos va a ayudar a determinar el estado de salud psicológica de la persona y va a contribuir para que el Ministerio Público sepa si está mintiendo o no está mintiendo. Es una prueba pericial realizar también un examen psicológico. Entonces no nada más el médico forense, sino también el químico forense, el odontólogo forense, que va a estudiar las piezas dentarias para establecer principalmente la identidad de la persona. Si tiene alguna prótesis, si había recibido algún tratamiento con algún dentista donde tenga un testigo de alguna radiografía, de alguna extracción, que se le haya puesto algún tipo de implante en los dientes, o también que tenga alguna corona en oro, dependiendo de la clasificación de la pieza dental, el odontólogo forense nos va a ayudar. También puede ayudar en la edad, de acuerdo a la cronología en la sucesión de lo que es el desarrollo y lo que es la caída de los dientes en la dentición. Entonces también es conveniente que en todo cadáver que no se ha identificado, llamados cadáveres NN, se realicen pruebas de este tipo, o sea, extraer algo de una pieza, un pedazo de fémur, por ejemplo, o una pieza dental para hacer un estudio de ADN y este sea estudiado en el laboratorio especializado y tenerlo como un banco de datos para que cuando una persona busque un familiar que ha sido desaparecido, se verifique mediante una prueba de ADN y se compruebe si realmente es su familiar o no. Entonces la medicina forense es un campo muy intenso. Vamos a estar explicando lo que son las lesiones, los tipos de muerte, los tipos de lesiones, por ejemplo, lesiones asfícticas, lesiones traumáticas, principalmente, algunas veces temas de atentados al pudor y sobre todo los hallazgos en las necropsias. También la clasificación de las lesiones de acuerdo a su ubicación y a su sitio y también cómo afectan un órgano, un aparato, un sistema, las secuelas que deben dejar. Debemos de entender que cuando un órgano es par, por ejemplo un ojo, y existe daño o detrimento de un ojo con una pérdida total del globo ocular y por consiguiente de la vista, se considera un debilitamiento de una función, más no la ausencia. Más un órgano que es único, entonces se considera una ausencia total y la sanción o lo que es la compensación que se va a recibir o el grado de culpabilidad de acuerdo a esta lesión es distinto en un órgano que es par a un órgano que es único. El médico forense también va a clasificar de acuerdo al Ley Federal de Trabajo en distintos artículos las lesiones de acuerdo al detrimento del órgano, la incapacidad funcional que provocó o el daño orgánico general, y él clasifica las lesiones de esta forma y puede decir, por ejemplo, es acreedor un 25% de ingreso en lo económico, dado que así lo marca la Ley Federal de Trabajo, por esta disfunción que ocasionó en cierto hueso, articulación, miembro u órgano del organismo. Vamos a estar auxiliándonos también con una persona que en realidad no es persona, pero nunca tuvo vida. Él se llama nada más y menos que Chaggy. Él es un pequeño muñeco esqueleto que vamos a utilizar y lo utilicé varios años en la universidad. Fue bautizado así por los alumnos, Chaggy. Él es Chaggy. Él nos va a ayudar para que podamos entender los mecanismos de la lesión. Como vemos, su maxilar inferior está articulado y es movible.
También sus huesos del cráneo están muy bien elaborados, lo que se ve el parietal, el frontal. También se ve el arco cigomático perfectamente bien y el hueso occipital. Lo vamos a utilizar para explicarle a las personas que tengan conocimientos médicos y para los que no, también. Este canal es para todos. Trataremos de hacer una forma didáctica y entendida la lesiología, el mecanismo de las lesiones, el resultado de las lesiones y cuando se pueda reproducir. También vamos a estar hablando algo sobre pelos y fibras y también antropología y biotopología criminal, lo que es la medicina forense, y también hablar un poco de la fisiología para poder entender esto. Así como la fisiología es el estudio de los órganos, la anatomía es la composición del organismo del cuerpo humano. Hemos concluido. Soy el doctor Sergio Omar Valdés Puente. Espero que se suscriban a este canal. Vamos a tener cosas muy interesantes. No es un canal que trata de fomentar el morbo ni nada. Es un canal 100% científico que respeta bioéticamente los derechos de las personas, y nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación moral de protegerlos. Mas sin embargo no dejamos de orientar a las personas sobre lo que es la medicina legal o la medicina forense. Gracias, Dios los bendiga por su atención. Espero se suscriban y activen la campanita para que reciban notificaciones. También Chagui se despide de ustedes. Gracias por su atención. Dios les bendiga.